¿Alguna vez te has preguntado a dónde van las almas de los íconos que marcaron el mundo? Imagina escuchar a alguien afirmar que vio a Elvis Presley en el infierno. ¿Qué vio allí? ¿Qué dijo Elvis? Este relato impactante puede cambiar completamente la forma en que percibes el destino eterno. Si alguna vez has tenido dudas sobre a dónde vamos después de esta vida, prepárate para una revelación que puede traer respuestas y transformar tu perspectiva para siempre. Hoy quiero compartir con ustedes una historia increíble. Es sobre Irwin, un hombre que fue músico de rock y tuvo una transformación radical en su vida. Se arrepintió de los caminos que seguía y volvió a Dios después de tener una visión increíble en 1987. Y en esa visión, él cree haber encontrado nada menos que a Elvis Presley y Jimi Hendrix. Pero déjame contarles esta historia exactamente como él la escribió. Vamos allá. Mi madre y yo vivíamos en un pequeño apartamento en una ciudad tranquila. Mi padre nos había dejado, y mi madre, para poder pagar las cuentas, comenzó a alquilar un cuarto en nuestra casa. Un día, llegó un nuevo inquilino con una misteriosa caja negra de guitarra. Eso captó mi atención de inmediato. Era como si algo dentro de mí despertara. El rock and roll no era solo música. Era como abrir una puerta a un mundo completamente nuevo. El inquilino tocó una canción de Elvis llamada Tate All Right, y hasta hoy recuerdo la sensación, la energía, la emoción, la libertad que venían con esa música. Fue fascinante. En ese momento, decidí, quiero ser como él. Su nombre empezó a hacerse conocido, y llegó al punto de ganar increíbles $115,000 en un solo show. Pero, junto con la fama, llegaron las fiestas, las noches interminables, mucho alcohol y momentos que ni siquiera recordaba al día siguiente. Era una vida loca, pero pensaba que podría vivir así para siempre. En la víspera de Año Nuevo, él y sus amigos decidieron hacer algo fuera de lo común. Cuando salió el sol, la casa estaba llena de botellas de alcohol y pastillas esparcidas por todos los rincones. Se sentía agotado, como si algo estuviera muy mal. Una sensación oscura se apoderó de él, y una voz en su cabeza susurró, esta vez, no vas a escapar. Fue en ese momento que se dio cuenta de que estaba perdiéndolo todo, incluso a sí mismo. Era el instante en que tomé mi primer sorbo de veneno emocional y subí al escenario. Era joven otra vez, mi rostro estaba lleno de entusiasmo y un brillo inocente. Pero, de repente, algo dentro de mí cambió. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro escenario, pero ahora era diferente. Estaba fuera de los reflectores, rodeado de fans, pidiendo autógrafos. Mi rostro mostraba cansancio, y me di cuenta de que ya no me importaba nadie. Las personas a mi alrededor parecían simples figurantes en una película donde yo era el protagonista, una chica a la que amé profundamente. Alguien que me hacía sentir seguro, realmente amado. Con ella, parecía que el mundo tenía sentido, pero, en algún momento, también la perdí, junto con esa sensación de paz que solo ella podía traer. Ambos conversábamos sobre todo, casarnos, tener hijos, construir una casa con grandes ventanas para ver el atardecer juntos. Reíamos, hacíamos planes, soñábamos en grande, parecía que nada podría separarnos, pero, poco a poco, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Al principio, era emocionante, aplausos, luces, nuevas oportunidades. Me sentía invencible, como si estuviera viviendo algo que pocos tienen la oportunidad de experimentar. Pero ese brillo empezó a cegarlo, mientras subía cada vez más en el escenario de la vida pública. Ella permanecía allí, firme, a mi lado, esperando pacientemente. No me daba cuenta, pero ella estaba perdiendo su lugar en mi corazón. Noches interminables con personas que apenas conocía, sonrisas falsas, conversaciones vacías. Me dejé llevar por la adrenalina del momento. El sonido de los aplausos llenaba los espacios que antes eran de ella. En la oscuridad de una de esas fiestas, en medio de la confusión de sonrisas y rostros desconocidos, la traicioné. No fue por amor, ni siquiera por un deseo verdadero. Fue una tontería, un impulso, algo que ni siquiera duró.
pero ese momento fugaz destruyó algo, mucho mayor, su confianza. Cuando desperté al día siguiente, me di cuenta de lo que había hecho, pero me convencí de que podría ocultarlo, que tal vez ella nunca lo sabría. Otra ilusión. La casa estaba vacía, el sonido de su risa ya no resonaba, y los mensajes en mi teléfono ahora eran de personas que no significaban nada. Me miré al espejo y no reconocí quién era. Ese hombre lleno de sueños, apasionado, creativo, había desaparecido. En su lugar, había alguien cansado, desgastado, vacío. Pero nada funcionaba. Antes, mi energía creativa parecía infinita. Ahora, solo quería escapar de lo que sentía. Caí en vicios, en excusas, en una búsqueda desesperada para anestesiar el peso del arrepentimiento. Ella era mi refugio, mi futuro, y lo eché todo a perder por momentos que no significaron nada. La fama me dio mucho, pero también me quitó lo más importante, ella. Hace unas horas, me encontré tirado en el suelo, sin fuerzas y desconectado de todo. Pero hoy quiero compartir algo especial, la historia de Irwin, un ex músico de rock cuya vida cambió por completo. Él dice que todo comenzó con una visión impactante en 1987, donde asegura haber encontrado a Elvis Presley y Jimi Hendrix. Suena increíble, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en esta historia. Irwin escribió una carta contando todo, y voy a leerla para ustedes. Comienza así: Hola, soy Irwin. Tengo 79 años y fui músico. Mi vida giraba en torno a los escenarios y al estilo rock and roll. Viví intensamente, hasta que todo cambió en la víspera de Año Nuevo de 1987. Pero, antes de contar lo que ocurrió esa noche, déjame retroceder un poco en el tiempo. En 1955, cuando todo comenzó, vivía con mi madre en un pequeño apartamento, en una ciudad tranquila. Mi padre nos había dejado, y para ayudar con los gastos, mi madre alquiló una de las habitaciones. Un día, llegó un nuevo inquilino con una caja negra de guitarra. Eso captó mi atención de inmediato. Un día, él me invitó a su cuarto y comenzó a tocar. Me quedé boquiabierto, porque nunca había escuchado algo tan diferente. Hasta ese momento, solo conocía canciones suaves y tranquilas, pero ese sonido de la guitarra fue como magia, y fue ahí que nació mi pasión por la música. Un día, escuché una música diferente en la radio. No era como las demás, era rápida, intensa, llena de energía, como una llama que encendió algo dentro de mí. Mi amigo me dijo que eso se llamaba rock and roll, y fue la primera vez que escuché el nombre de Elvis Presley. ¿Y sabes qué pasó? Un día, ese inquilino decidió dejar la ciudad. Antes de irse, me ofreció su guitarra. Reuní todo el dinero que pude, con la ayuda de mi madre, y la compré. Fue entonces cuando la música realmente entró en mi vida. Elvis me inspiró con su voz, su libertad, esa actitud valiente. Desde ese día, decidí que quiero ser como él. Y así comenzó mi viaje. Los años pasaron, y seguí mi propio camino en la música. Mi nombre comenzó a hacerse conocido, y todo comenzó ese día mágico. Era una persona que ganaba $115,000 por show. Sí, una cantidad absurda, pero, con eso, vino un estilo de vida descontrolado, fiestas todas las noches, mucho alcohol y despertar al lado de personas que ni siquiera sabía quiénes eran. Claro, eso no podía durar para siempre. En 1987, las cosas empezaron a derrumbarse. En la víspera de Año Nuevo, decidieron hacer algo completamente loco, como superar todos los límites posibles. Por la mañana, el escenario era caótico, botellas de alcohol por todos lados y pastillas esparcidas. Cuando el efecto de la fiesta comenzó a desvanecerse, vino una sensación pesada, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Mi cuerpo estaba al límite, mi mente parecía perdida, y entonces, una voz dentro de mí susurró: esta vez, no vas a regresar. De repente, todo se volvió confuso. Sentí como si mi mente hubiera abandonado mi cuerpo y estuviera vagando en el vacío. Y fue entonces cuando algo increíble sucedió. Toda mi vida pasó ante mí, como si fuera una
película, vi los años de locura en los escenarios, las bebidas que tomé como si fueran trofeos, los rostros que olvidé, las personas que herí y alejé, todo eso desfilaba ante mí en esa oscuridad infinita. Cuando finalmente abrí los ojos, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Estaba allí, en el momento en que subí al escenario por primera vez, joven, lleno de sueños y energía. Fue como un reinicio, una oportunidad de mirar todo lo que había pasado y empezar de nuevo. Recuerdo como si fuera ayer. Ese escenario era mi mundo. Allí estaba yo, vibrando de emoción, con mi guitarra en las manos y el sonido de la música llenando el aire a mi alrededor. Mis manos estaban sudorosas, resbaladizas, y mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse del pecho. Por un momento, me sentí invencible. Cada nota que tocaba, cada movimiento en el escenario, era recibido con una explosión de vibraciones provenientes de la multitud. Era como si ellos y yo estuviéramos conectados de una manera mágica, pero entonces, algo dentro de mí comenzó a cambiar. En medio de toda esa euforia, sentí una punzada extraña, casi como si algo no estuviera bien. De repente, todo cambió. Ya no estaba más en el escenario, me sexta rodeado por una multitud de fans, todos, sosteniendo papeles, pósteres y celulares, esperando un autógrafo o una foto. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin parar. Mi sonrisa seguía allí, pero era forzada, y, para mí, sorpresa, ese momento con el que tanto soñé, estar rodeado de personas que me admiraban parecía vacío. La fama había cambiado todo. El chico enamorado de la música, ese que tocaba por amor, ahora era un hombre que solo seguía la corriente. Las personas a mi alrededor, aquellas que tanto me apoyaban, parecían solo figurantes en el gran escenario de mi vida. Estaba tan atrapado en mi burbuja de importancia que ni siquiera me preocupaba por conocer a nadie de verdad. Ellos estaban allí, pero para mí eran rostros sin nombre. Y entonces, allí estaba ella, una chica que cambió mi vida. En medio de todo el caos, ella era mi refugio seguro. Con ella, sentía una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar, ni en el sonido de la guitarra, ni en los gritos de los fans. Era como si el mundo se detuviera cuando estábamos juntos. Hablábamos sobre el futuro, sobre sueños, sobre matrimonio. Planeábamos construir una vida simple y verdadera, lejos de todo ese desorden, pero lo arruiné todo. La verdad es que la fama empezó a cegarme. Permití que las luces del escenario brillaran, más que nuestro amor. La olvidé a ella, la mujer que era mi pilar, y caí en la trampa de mi propia arrogancia. Traicioné su confianza, y poco a poco, ella se fue alejando. Incluso, cuando mi corazón rogaba por un cambio, no pude. Permanecí atrapado en el escenario, enero, los aplausos, en los rostros infinitos que aparecían todos los días. Aún así, ella esperó. Por un tiempo, se quedó a mi lado, como si creyera que podría volver a ser quien era. Pero, la descuidé, la traicioné repetidamente, hasta que no quedó nada más que recuerdos de lo que podríamos haber sido. Al final, el brillo de las luces fue más fuerte que el brillo del amor que compartíamos. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que perdí más que un gran amor. Perdí la oportunidad de vivir una vida real, lejos de las ilusiones de la fama. Pero, aún así, el sonido de los aplausos nunca volvió a ser el mismo. No logran llenar el vacío que quedó. ¿Sabes? A veces nos dejamos llevar por el brillo de las cosas equivocadas. Me perdí en medio de fiestas llenas de aplausos y emociones, como si eso fuera todo en la vida. Terminé dejando de lado a quienes realmente importaban. Ella solo quería una llamada mía, un mensaje, una señal. Pasaba días esperando, y yo la traicioné. Ni siquiera fue por amor, ¿sabes? Solo fue un impulso, un deseo tonto y pasajero. La fama me atrapó en un mundo donde todo brillaba, pero no me daba cuenta de que me estaba apagando por dentro. Un día, desperté en otro escenario, pero ya no era ese chico lleno de sueños. Me miré a mí mismo y vi a alguien cansado, vacío,
como si mi espíritu hubiera desaparecido. Esa energía creativa que antes tenía se transformó en pereza, adicciones y una desesperada necesidad de escapar de lo que sentía por dentro, aunque fuera solo por unas horas. Llegué a un punto en el que me encontré tirado en un rincón, exhausto, desconectado de todo, traicioné a quienes realmente me amaban, rompí corazones y traté a las personas como simples distracciones pasajeras. La fama me volvió arrogante, codicioso, sin darme cuenta del daño que causaba. ¿Y sabes qué es lo peor? Todas las noches despertaba al lado de alguien diferente, pero seguía sintiendo el mismo vacío de siempre. Hoy, al recordar todo eso, solo puedo cubrir mi rostro con las manos y suspirar, arrepentido de haberme dejado llevar por todo eso. Mira, era como si siempre estuviera buscando algo que nunca encontraba. Intentaba llenar un enorme vacío dentro de mí, pensando que momentos rápidos y pasajeros me traerían la paz que tanto deseaba, pero nunca lo hicieron. No sabía amar de verdad. En lugar de eso, solo usaba a las personas, dejaba marcas, ruinas. Las mujeres que estaban conmigo, no las amaba, solo las consumía, y eso las destruía tanto a ellas como a mí. Traicioné hasta mi propia alma persiguiendo placeres que solo me hacían peor. Elvis se detuvo, quedó en silencio por un momento, como si cargar con el peso de esas palabras fuera demasiado difícil. Miraba fijamente a la nada, con los ojos clavados en la oscuridad. Después de respirar profundamente, continuó: recuerdo esos momentos en el escenario, esa multitud gritando mi nombre, miles de voces exaltándome, las luces brillantes, los aplausos, todo eso parecía llenar el vacío, pero en realidad, solo me cegaba. Me perdí. Mira, corazón se perdió en la fama y el orgullo. La arrogancia se apoderó de mí, y la música dejó de tener alma, se convirtió solo en una herramienta para alimentar mi ego. Cuanto más poderoso me sentía en el escenario, más me alejaba de Dios y del camino que Él tenía para. Mira, Él sostuvo su cabeza con las manos, como si recordar todo eso aún le doliera, y luego añadió: ahora veo el resultado de todo eso, mi arrogancia, mi falso poder, mi orgullo, todo eso me trajo hasta esta oscuridad. Siento que Dios me abandonó, pero, en el fondo, sé que fui yo quien le dio la espalda. Era como si hubiera caído en el pozo más profundo que alguien podría imaginar. Todo comenzó con mi arrogancia, esa sensación de que era más de lo que realmente soy. Pensé que podría ser exaltado como Dios, hacer que las personas me idolatraran, y en el proceso, las alejé de su luz. Pero, al final, esa arrogancia se volvió contra mí, quemándome por dentro cada día. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Cuando abrí los ojos, allí estaba mi familia, junto a mi cama, con rostros llenos de preocupación y alivio. Estaba en una habitación de hospital. El médico explicó que había estado en coma durante días, luchando entre la vida y la muerte por causa de una sobredosis. No recordaba cómo había llegado allí, pero sabía que algo muy grave había sucedido. Mientras intentaba entender todo, un amigo vino a visitarme y me dio una noticia devastadora. Uno de nuestros amigos de esa misma noche había muerto por sobredosis. Fue como una bofetada en la cara. Me di cuenta de lo cerca que estuve de tener el mismo destino. ¿Cuál era la diferencia? Yo estaba vivo, mientras él se fue para siempre. Fue un peso enorme, enero. Mi corazón, como si me hubieran arrancado del borde de un abismo. En los días que siguieron, me quedé acostado en el hospital, reviviendo todo lo que vi y sentí. Incluso con los ojos cerrados, aún podía ver el vacío en la mirada de Jimmy y el profundo arrepentimiento en el rostro de Elvis. Fue entonces cuando entendí, estaba desperdiciando mi vida, alejando a las personas que realmente importaban, mi familia, mis amigos, todo por perseguir placeres vacíos. Cuando finalmente salí del hospital, hice lo único que tenía sentido, fui con mi familia. Vi en sus ojos el amor que había ignorado durante tanto tiempo. En ese momento, entendí que esta segunda oportunidad era un regalo,
y que era hora de cambiarlo todo. ¿Alguna vez has tenido ese momento en que te das cuenta de que has herido a las personas que más amas? Eso fue exactamente lo que me pasó. Un día, miré a mi madre, sexta la tristeza en sus ojos y, con el corazón apretado, le pregunté, ¿puedes perdonarme? Ellos, mi familia, nunca se rindieron conmigo, siempre creyeron en mí, incluso cuando los dejé de lado para perseguir la fama, nunca me abandonaron, y eso rompió mi corazón. Entonces, pedí perdón a cada uno de ellos, porque, finalmente entendí que las personas que más me amaban siempre estuvieron a mi lado. Después de ese día, todo cambió. Decidí entregar mi vida a Dios y arrepentirme de los errores de mi pasado. Comencé a llorar por los años que desperdicié persiguiendo cosas que solo alimentaban mi ego. Ahora, todas las mañanas, oro, pido fuerzas para mantenerme alejado de los errores que me llevaron a un lugar tan oscuro, y hago todo lo que puedo para recuperar el tiempo perdido. Esta segunda oportunidad me enseñó que, mientras haya vida, siempre podemos empezar de nuevo. Espero que mi historia te haya tocado de alguna manera. Gracias por escucharme.